A lo largo de la historia, hay personajes que parecen destinados a quedar marcados para siempre. Sus nombres atraviesan siglos enteros cargados de una sola palabra: traición. Aun cuando alguien traiciona a un amigo, a un hermano, a un líder, muchas veces escuchamos una frase que se repite casi automáticamente: no seas como Judas. Pero detrás de ese nombre, que se usa como símbolo de traición, existe una historia mucho más compleja de lo que imaginamos. Una historia que comienza con un hombre que fue elegido personalmente por Jesús, un hombre que caminó junto a él y escuchó sus enseñanzas, presenció milagros que cambiaron vidas, y que sin embargo, terminó protagonizando uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia. La pregunta es simple, pero perturbadora. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Fue solo por dinero, por ambición o por desilusión política? ¿O existe algo mucho más oscuro detrás de aquella decisión? Algunos creen que fue codicioso, otros que fue un instrumento dentro de un plan mayo. Ere, ¿tú qué crees realmente? ¿Judas fue un traidor por pura maldad? ¿O fue un hombre que tomó una decisión terrible sin entender las consecuencias? Para entender el misterio, debemos regresar al inicio. Antes del beso y las monedas de plata, Judas era simplemente uno más entre los 12 discípulos. Muchos seguidores venían de Galilea, pero Judas probablemente era de Judea. Esa diferencia regional podría haber influido en su manera de ver el mundo. Los discípulos dejaron atrás sus hogares para caminar junto a un hombre que hablaba del reino de Dios de una forma nunca antes escuchada. Judas vio el creciente conflicto entre Jesús y los líderes religiosos, quienes lo veían como una amenaza a medida que su fama crecía. Él llevaba la bolsa del dinero del grupo y administraba los recursos. Esto significa que Jesús confiaba en él lo suficiente para esa tarea. Sin embargo, el Evangelio menciona que a veces tomaba dinero para sí mismo. La codicia pudo haber crecido en su corazón mucho antes de traicionarlo. Muchos judíos esperaban un Mesías que liberara a Israel del dominio romano, un líder poderoso que establecería un reino político y derrotaría a opresores. Pero Jesús hablaba de un reino construido con fe, humildad y amor. Imagina la confusión que eso pudo haber generado en Judá. Con el tiempo, la tensión aumentó. Jerusalén se preparaba para la Pascua, un momento cargado de significado espiritual para el pueblo judío. Judas fue a hablar con los principales sacerdotes, los hombres que buscaban una forma de arrestar a Jesús sin provocar un levantamiento. Les ofreció la oportunidad perfecta a capturar a Jesús lejos de las multitudes. Los sacerdotes acordaron darle 30 monedas de plata a cambio. 30 monedas de plata no era una fortuna, era el precio de un esclavo. ¿Por qué traicionar a su maestro por tan poco? Si esta historia te hace reflexionar, apoya el canal con tu me gusta y suscríbete. Aquí exploramos los misterios más profundos de la Biblia. Lo que ocurrió en la última cena revelaría que Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. La historia entraba en su momento más oscuro, la noche en la que un simple gesto cambiaría la historia para siempre. Después de aquel acuerdo silencioso con los principales sacerdotes, la vida de Judas continuó aparentemente igual. Caminaba junto a los otros discípulos, escuchaba las enseñanzas de Jesús y compartía los mismos momentos. Pero dentro de él, algo había cambiado. Judas buscaba la oportunidad perfecta para entregarlo. Los días pasaban y Jerusalén se llenaba de peregrinos para la Pascua. Las calles estaban llenas de gente, con conversaciones sobre esperanza y libertad. En medio de esa atmósfera, Jesús sabía que su momento se acercaba. Sus palabras empezaban a preparar a sus discípulos para algo incomprensible. Llegó la noche de la última cena. Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir el pan y el vino en una comida histórica. Durante la cena, Jesús dijo unas palabras que cambiaron el ambiente de inmediato. Afirmó que uno de los que estaban a la mesa lo traicionaría. Los discípulos comenzaron a mirarse con incredulidad. Cada uno preguntaba con preocupación si acaso se refería a él el Señor. ¿Soy yo? Judas también hizo la misma pregunta: Maestro, ¿soy yo? Y Jesús respondió con una frase llena de significado: Tú lo has dicho. Jesús tomó un pedazo de pan, lo mojó y se lo entregó a Judas inmediatamente después de ese acto. Satanás entró en Judas en Jesús. Le dijo algo casi incomprensible: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas se levantó de la mesa y salió de la habitación. Cuando Judas salió, ya era de noche. Esa simple frase parece reflejar la oscuridad que comenzaba a envolver los acontecimientos por suceder. En algún lugar de la ciudad, Judas se reunió con los líderes religiosos y guardias. La señal que usaría era un beso. Jesús y sus discípulos
caminaron hacia el huerto de Getsemaní. Era un sitio tranquilo con árboles, donde Jesús buscaba silencio para orar. Jesús comenzó a orar con una intensidad que reflejaba su angustia. Mientras él oraba, los discípulos luchaban por mantenerse despierto, y en medio de esa noche silenciosa, Judas apareció acompañado por soldados, guardias y hombres armados con antorchas. Judas se acercó a Jesús y lo saludó diciendo: «Maestro». Luego lo besó. Ese fue el gesto acordado para identificarlo. Los soldados avanzaron para arrestarlo. La calma del huerto se transformó en caos. Pero Jesús no ofreció resistencia. En medio del arresto, Jesús pronunció unas palabras dirigidas a Judas que todavía hoy provocan reflexión. Lo llamó amigo. Jesús fue llevado para ser juzgado mientras sus discípulos se dispersaban. Judas había cumplido con su parte del acuerdo. Pero lo que ocurrió después con Judas es trágico. La traición silenciosa estaba a punto de mostrar sus consecuencias de una manera inesperada. Si esta historia te hace reflexionar, apoya el canal con tu me gusta y suscríbete. Estos relatos nos enseñan sobre decisiones humanas y conflictos internos. Lo que ocurrió con Judas después es una de las escenas más enigmáticas, un final que nos lleva directamente a la última parte de esta historia. Después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche continuó avanzando en medio de un clima de tensión y confusión. Los discípulos se dispersaron con miedo, mientras los guardias llevaban a Jesús ante los líderes religiosos para comenzar un proceso que ya parecía decidido. Sin embargo, en medio de todo ese movimiento silencioso dentro de la ciudad de Jerusalén, alguien más estaba viviendo un momento profundamente perturbador en Judas. El hombre que había entregado a su maestro comenzaba a enfrentar una realidad que quizás nunca imaginó de esa manera. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, algo cambió dentro de él. El peso de su conciencia cayó con una fuerza que no podía ignorar. El Evangelio de Mateo revela una profunda angustia. Dice que Judas se arrepintió. No era un hombre celebrando, sino comprendiendo la magnitud de su acto. Con las 30 monedas de plata en sus manos, Judas regresó al lugar donde estaban los principales sacerdotes y los ancianos. Frente a ellos, confesó algo que revela su tormento. Dijo que había pecado al entregar sangre inocente. La respuesta que recibió fue fría. Los sacerdotes simplemente dijeron que ese no era su problema. Judas se encontraba solo frente a las consecuencias. Entonces Judas arrojó las monedas de plata dentro del templo y salió de allí. El precio de la traición se convirtió en un recordatorio insoportable. Consumido por la culpa y la desesperación, terminó quitándose la vida. Un final trágico que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. Hay un contraste fuerte. Mientras Judas fue consumido por la culpa, otro discípulo también vivió un fracaso profundo en Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero su historia tomó un camino diferente. Él encontró restauración y perdón. El remordimiento de Judas muestra que no es simplemente un villano sin conciencia, sino un ser humano enfrentado a sus decisiones. Las 30 monedas también conectan con profecías antiguas. Los líderes usaron ese dinero para comprar el campo del alfarero, asociado para siempre con la traición. Judas no comenzó como un traidor, comenzó como un discípulo que caminó junto a Jesús y escuchó sus enseñanzas. Su caída fue el resultado de decisiones y conflictos que crecieron poco a poco. Pequeños pasos que parecen insignificantes en el momento. Incluso en el momento de la traición, Jesús no respondió con odio. Lo llamó amigo, un recordatorio de que siempre existe posibilidad de redención. ¿Crees que Judas fue solo un traidor movido por la codicia, o que su historia fue más compleja? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia de Judas es una advertencia sobre nuestras decisiones cuando el orgullo o la ambición ocupan espacio en nuestro corazón.